En las profundidades de los bosques más oscuros de Honduras, donde la niebla se aferra a las raíces de la exuberancia de los árboles, habita una criatura que encarna la peor pesadilla de la humanidad, el Timbo. Se dice que esta abominación nació de un pacto oscuro con las fuerzas del inframundo, una amalgama de perro y demonio forjada en las llamas del infierno. Su cuerpo es una grotesca parodia de la vida, con un pelaje enmarañado que parece absorber la luz, ojos que brillan como brasas en la oscuridad y un hocico afilado como una daga, siempre babeando una saliva viscosa y putrefacta. Pero lo más aterrador del Timbo no es su apariencia, sino su apetito insaciable por carne humana, en especial la de los muertos. Con una fuerza sobrehumana, desentierra los cadáveres de sus tumbas con sus garras afiladas, arrancando los ataúdes de madera como si fueran de papel. El sonido de sus huesos crujiendo al moverse y el hedor a carne en descomposición que lo acompaña son suficientes para helar la sangre de cualquier mortal. Las noches en que el Timbo acecha son las más oscuras y silenciosas. Un viento gélido sopla entre las lápidas, llevando consigo un lamento agudo que eriza los vellos de la nuca. Los perros aúllan con desesperación, presintiendo la presencia del demonio, y las sombras se contorsionan en formas grotescas, como si la misma oscuridad se retorciera de miedo. Dicen que en el siglo XX comenzó a merodear los cementerios de las comunidades de Sabana Grande, San Isidro y Texihuat. Según afirman, sacaba los cadáveres de sus tumbas y se los comía. Este infernal ser es el Timbo y la gente le temía y lo odiaba porque no dejaba descansar en paz a sus seres amados. Por su desagradable costumbre de profanar tumbas, el Timbo también era conocido como sacamuertos o comemuertos. También dicen que el Timbo era un animal parecido a un perro, pero tenía el hocico más pronunciado. Su vientre era abultado, su pelaje era rojizo y caminaba en dos patas. Además, poseía patas delanteras y brazos extremadamente largos y fuertes, y unas enormes garras que le servían para arrancar raíces, todo tipo de maleza y por cavar sepulturas cuando estaba hambriento. Don Julián, un intrépido explorador, había escuchado las leyendas del Timbo desde niño. Intrigado por la oscuridad que rodeaba a esta criatura, decidió adentrarse en los bosques donde se decía que habitaba. Equipado con una linterna y una brújula, emprendió su viaje, decidido a encontrar pruebas de la existencia del monstruo. A medida que avanzaba, la espesura del bosque se volvía cada vez más impenetrable. La luz de su linterna apenas lograba iluminar unos pocos metros a su alrededor, y la sensación de ser observado lo acosaba constantemente. De repente, un aullido desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido de un ruido sordo que sacudió la tierra. Don Julián se quedó paralizado del terror, su corazón latiendo como un martillo contra sus costillas. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron a don Julián en estado de shock, acurrucado en un rincón del bosque. Sus ojos estaban vidriosos y sus labios murmuraban palabras incoherentes. Nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese día, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que el Timbo lo perseguía por laberintos sin fin. Su salud se deterioró rápidamente, y antes de morir, susurró una sola palabra: Timbo. Tras la trágica muerte de don Julián, una extraña calma descendió sobre el pueblo. Los habitantes de estos lugares donde se aparecía el Timbo, aunque aliviados por la aparente ausencia del Timbo, no lograban deshacerse de una sensación de inquietud. Sin embargo, su tranquilidad sería efímera. Una noche, bajo una luna llena y sangrienta, el Timbo regresó al cementerio. Esta vez, su objetivo era claro: el cuerpo de don Julián. Con movimientos ágiles y silenciosos, el monstruo desenterró el féretro y lo arrastró hasta un lugar apartado. Allí, con una ferocidad sobrenatural, desgarró la madera y devoró los restos del explorador, contaminando así su propia existencia con el mal que había desatado. A partir de ese momento, los avistamientos del Timbo se hicieron más frecuentes y terroríficos. Se decía que su forma había cambiado, que ahora era más grande y más corrompido. Sus ojos, antes brillantes como brasas, ahora eran pozos de oscuridad infinita, capaces de robar el alma a cualquiera que los mirara fijamente. Los habitantes de estos pueblos vivían aterrorizados.
Las noches se convirtieron en una pesadilla interminable, llena de sombras que se movían en las esquinas y susurros que helaban la sangre. Los niños se negaban a dormir solos, temiendo que el timbo se deslizara por debajo de sus camas y los arrastrara a las profundidades de la tierra. Los adultos, por su parte, trataban de encontrar una explicación a estos eventos sobrenaturales. Algunos recurrieron a antiguas leyendas y rituales, buscando una forma de conjurar al demonio. Otros, desesperados, abandonaron sus hogares y se refugiaron en pueblos más alejados. Después de una lucha encarnizada, los valientes habitantes de Texihuat y Sabana Grande lograron infligir una herida mortal al timbo. El monstruo, herido y debilitado, huyó hacia las profundidades de la tierra, arrastrando consigo los restos de don Julián. Con la derrota del timbo, una sensación de paz y tranquilidad se extendió por toda la región. Los habitantes de Texihuat, San Isidro y Sabana Grande, liberados del terror que los había oprimido durante tanto tiempo, comenzaron a reconstruir sus vidas. Los cementerios, antes lugares de miedo y oscuridad, se convirtieron en espacios de reflexión y recuerdo. La gente se volvió más religiosa, buscando refugio en la fe para superar el trauma que habían vivido. Las iglesias se llenaron de fieles que pedían perdón por los pecados cometidos y agradecían a Dios por haberlos liberado del mal. La leyenda del timbo continuó siendo transmitida de generación en generación, pero ya no como una historia de terror, sino como una lección sobre el poder de la fe y la unión. Los niños escuchaban con atención las historias de sus abuelos, aprendiendo a valorar la vida y a respetar a los demás. Con el paso del tiempo, la figura del timbo se fue desvaneciendo en la memoria colectiva. Sin embargo, su legado perduró. Los habitantes de Texihuat, San Isidro y Sabana Grande nunca olvidaron el terror que habían vivido, pero tampoco olvidaron la valentía de aquellos que habían luchado contra el mal. En los bosques y cementerios donde antes reinaba la oscuridad, provocada por el timbo, ahora hay mucha paz, en medio de las flores y árboles. La naturaleza, herida por la presencia del timbo, se recuperó lentamente, ofreciendo un espectáculo de belleza y esperanza. Y así, Texihuat, Isidro y Sabana Grande se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y fe. La gente aprendió que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención. Y que la luz, por más débil que parezca, siempre triunfará sobre las tinieblas.